Buenos días amigos, bienvenidos a otro capítulo de Los López por el Mundo. Recién despertaditos acá en el Atlas y al final nos juntamos con los chicos. Anoche cuando estábamos llegando al punto de la mina, 100 metros antes, se nos acabó la batería y no teníamos más nada. Así que llegamos, nos encontramos, ahora hicimos el grupito, cenamos anoche y ahora nos estamos preparando para salir a la ruta. Estamos en Middle y hoy vamos a hacer unos 150 kilómetros. Ellos tiran antes porque tienen que hacer otras cosas por otro camino y nos volvemos a juntar a la noche en el siguiente pueblo. Este es el camping, que más que un camping es un área camper, es bastante sencillo, tiene sus parcelas para cada una de las campers. Nosotros ahí hicimos ayer los 4 juntos en círculo para poder hacer la fogata en el medio y tiene, bueno, para que puedas cargar agua, para descargar aguas grises y para limpiar el baño. El camping nos salió 25 dirham el día, hay que hacer el checkout a las 11. 25 dirham son 2,50 €, así que está súper bien porque tiene duchas. Tuvimos que pedirle al chico que nos encienda la electricidad para encender el calefón y que tengamos agua caliente ayer por la noche cuando llegamos, porque por la noche refresca bastante, está bastante fresquito, está bastante bien, o sea, 2,50 € y tenés ducha de agua caliente, tenés un baño, tenés para descargar, para cargar aguas, súper bien. Hola, Caracolis. Hola, Caracolis. Tengo un vestido nuevo. ¿Tenés un vestido? ¡Qué bonito! Maravilloso día, ¿verdad? Hoy se levantó un poco de viento y nos está llenando los ojos de polvo. Pero bueno, ahora vamos a ver qué tal la ruta si también hay mucho viento. El camping municipal estuvo bien, nos cubrió un poco del viento para los otros chicos que dormían en carpa ayer. Para nosotros no hay problema, pero ellos con la carpa, si no, tenían mucho viento y no hubiésemos podido hacer el fuego ni nada de eso. Sí. Así que la verdad que vino bastante bien. Ahora nos encontramos en el otro destino a la noche. Que el próximo destino es Gulmina. Gulmina. O Gulmina, algo así. Una manzana, Una sí. manzana, sí. Ahí viene la Mercedita. Están Esa. fantásticas las Merceditas esas. Mirá, un Renault 12. ¡Ay, mirá! El Renault 12. Qué lindo. ¡Qué bueno! Que hace años que no veíamos un Renault 12. Otro fierro, ese no se queda, ¿eh? Ese le mete y le mete. Che, esto es re peligroso para mí. Desde pequeño esto no tiene nada. Acá uno se cae. ¡Oh! El lugar es hermoso, pero los juegos son peligrosos. Pero teníamos que pararnos para mirar un poco este lugar y disfrutar del parque porque es una maravilla, todo desértico con el parque en el medio, muy bueno. Pero bueno, bien atípico, ¿no? Bien atípico. Hoy tenemos un camino largo, ¿no? Sí. Bueno, largo. Largo. Bueno, yo creo que por lo que vi poco ahí en el Google Maps, vamos a atravesar bastante montaña, también mucha cultura bereber. Los bereber son como los mapuches, ¿no? Claro, es una etnia. Son como los mapuches, eso, que vivían hace muchos años en el norte de África y bueno, por supuesto todavía Perdón, se respira. los pueblos originarios. Bueno, eso. Mirá, ¿qué tenemos acá? Ah, manzanas que habíamos visto. Manzanas, es verdad, que es el lugar de ¿Querés la... pararte a comprar Uy, unas sí, manzanitas? la verdad que sí, voy a parar. Porque me hacen falta... Ese tenía bastante. Uy, encima amarillas, que son las que me gustan. Vamos a parar a una señora. ¿Bajás vos? Voy yo. Sí, vende el cubo.
Salam alaikum. Oh. How much? Dirham? Yeah? Sank. Ah, ok. 5 dirham. Ay. Yes. ¿Cuánto dijo cada uno? 5. 20. 1, 20. Ah, Vale, ok, perfecto. ok. Merci. Gracias. Bueno, son 2 euros. No sé cuánto será el kilo. Si es un kilo del peso, me refiero. La reembocó. Sí. Mal. Salió más cara. Sí. Más cara que en España. Supuestamente dijo 5 al principio y después papá le dio un billete de 20 y como que dijo ya está, que estaba ok. Estoy como un poco desconectada de estas cosas. Normalmente siempre cuando bajo a comprar, esta vez creo que es la primera vez que voy a comprar algo, no, Sí. No entramos ni a mercados ni a nada todavía. Siempre en otros países he bajado, no sé, con el teléfono y la calculadora, porque por ahí pareciera que no le entendés o que ellos no te entienden. Entonces cuando vos vas escribiendo, si te dice 5, que en francés es 5, le pones un 5, ya quedó claro el precio. Y acá no fue así y bueno, medio como que bueno, lo dejamos, pero Sí, lo que siempre pasa es hay que- una eso, siempre hay una que te despierta de Claro. que no. Ya está, Ya listo. pasó con una que nos ha pasado en otros países también, obviamente, que te cobren de más hasta que te vas haciendo al país, ¿no? Te vas haciendo los precios, ya sabes más o menos lo que vale, entonces ya sabes que no vas a volver a pagar, en este caso, 20 cuando está claro que vale 5. Bueno, sí, siempre pasa los primeros días hasta Te que queda uno la se- espina, ¿no? Claro. No mola que te burlen. Otra Claro, cosa es que te pasen dárselo por arriba, como claro. el otro día, es que el otro día el del parking, por ejemplo, el del camping, Sí. sí es verdad que era muy barato el camping, pero pagamos 25 la noche con duchas todos juntos. O sea, Claro. un cubito de manzana es caro No, y y hace aparte que al sí que- final claro. no te confíes porque parás un poco en la ruta, decís, bueno, vamos a darle una mano Claro. y con más vale comprar a ellos que están acá al costado de la ruta que a una tienda, pero al final te terminan cobrando más del doble porque eran 5 y después nos dijo Sí, que sí, eran te 20. cobró como 4. O sea, es como que, bueno, una vez lo dejas pasar, pero ya sabes que 2 no va a pasar, porque ya empezás a aprender de los precios del país y ya vas viendo realmente cuánto toca pagar y cuánto no. La canchita de fútbol, ¿A qué hora ¿eh? empieza el partido? Íbamos a comer algo acá, pero hay una señora durmiendo, no la vamos a molestar ahora. Se ve que es temprano porque no hay nadie en la zona. Así que vamos a seguir un poquito más para probar el tajín, que hasta ahora no hemos comido ni un tajín. Vamos a seguir un poco más y en el próximo que vemos ya nos paramos a comer. Ahora, qué increíble el agua, ¿no? Mirá ahora esta parte, que hay agua y que pasa el río cerca, como todo está verde, es precioso. Todo verde, sí. Precioso. De hecho, al costado decían de la ruta se veía a la gente lavando la ropa ahí en el río, así a lo lejos. Esta parte es muy verde, muy linda. El contraste, ¿no? De los colores, Sí. el marrón este con el rojo de la bandera, el verde. Chicos, miren lo que es esta montaña. Es imponente. Gigamax, sí. No, es la verdad Qué que maravilla, ¿no? sin palabras, la verdad.
Si es que por es esas rutas. miren esa formación ahí como hacia la derecha. Sí. Eso lo hace la erosión del viento. Es la verdad que te deja sin palabras, ¿eh? Estación termal. Hola, ¿qué tal? A ver. Creo que ustedes tienen que ir del lado donde están las mujeres, ¿vale? Y Lian y yo del lado donde están los hombres. Sí, ¿no? Algo Acá, así me acuerdo. Así que... acá allí. Venga, Elena, vamos. Acá estamos viendo, hay dos sectores, ¿no? Recordemos que esto es un país musulmán. Las mujeres van por un lado y los hombres por otro en muchas cosas. El hombre que estaba arriba nos decía que bajáramos a las aguas estas que son termales. Vimos el cartel ahí antes cuando estábamos justo bajando. Vamos a probar a ver qué tal, si es calentita o no el agua. Pero sí, mira, ahí hay un grupito de mujeres sentadas y acá atrás nuestro, las que vinieron a saludarnos también. Todo esto son las montañas del Atlas, que es la cadena montañosa. Mira cómo se nota. Ahí la montaña y ahí. La erosión, ¿no? Las formas que tiene son un espectáculo, la verdad. Está fría. Hermano, está fría. ¿Qué estás haciendo, López, hoy? ¿Qué tocó arreglar? Hoy tocó estirar la correa que ya se escuchaba en el coche y meterle aceite, que hace 6 meses por lo menos que vamos poniéndole aceite a la caja de cambio porque tiene una pérdida, algo quedó mal montado y vamos perdiendo aceite, y para repararlo ya tenemos que bajar toda la caja otra vez y eso es un trabajo. Así que ahora tenemos a nuestro amigo Samoa, que es la última adquisición, porque si no le estábamos poniendo con una manguerita que tardás un montón, pero esto ahora creo que nos va a facilitar el trabajo. Y cada 1000 kilómetros más o menos le tengo que poner medio litro de aceite en la caja de cambio, pero voy a necesitar ayuda. A cerrar todo, compramos agua, 5 litros de agua, 1 euro y seguimos. Nos vamos para Erfurt o algo así. ¿Vamos? Ok, ya estamos en ruta después de Erchiria. Ahora nos vamos. Errachidia. Ahora nos vamos para Gulmina. Ahora es las 12 del mediodía, un poco más. Pero estuvimos ahí en ese parking arreglando un par de correas, estirando, poniendo el aceite, haciendo el cole, como dice Pau, haciendo el cole los tres ahora. Y ahora mismo ya salimos a la ruta, tenemos unos 46 kilómetros hasta llegar hasta ahí. Vamos a ver qué tal Gulmina, porque nos comentaron unos cuantos que iban a parar por ahí. Y ya después seguimos para Erfurt, que nos vamos a quedar un par de días en Erfurt. Vamos a ver cuánto tardamos, la ruta está tranquila, hace calor ya, se nota el calorcito del desierto. No creo que nos quedemos mucho tiempo ahí en Gulmina. Sí, vamos a quedarnos ahí porque mucha gente de hecho nos ha mencionado, vamos a Gulmina y después vamos a Erfurt. Así que vamos a hacer el mismo recorrido. Vamos a ir a mirar a Gulmina, porque estaba bastante cerca, y bueno, ya después nos vamos para el otro pueblo, que ahí ya seguramente nos quedemos unos cuantos días porque estamos ahí ya en el desierto
para disfrutar un poquito de Mersuga. Porque si no me equivoco, en Erfoud es donde se hace base y luego se va a Mersuga. No, es lo que vamos a hacer nosotros. Ah, bueno. Es lo que vamos a hacer nosotros. No sé si Yo creo que la gente normalmente duerme en Mersuga. van más a Mersuga, un poco más turístico Mersuga, y creo que van a Mersuga. Y vamos a ir viendo a dónde nos quedamos y cómo va el día. De momento nos vamos para Gulmina, a unos 44 kilómetros estamos nada más, muy cerquita. Qué locura este desierto, ¿eh? La verdad, no hay nada. Esto sí también, bueno, nos hace acordar siempre a distintos lugares, pero el lugar este es... ¿Qué? ¿Esos serán marcas de agua? De las montañas. ¿De del viento? Sí. Eso es todo lo que veníamos viendo estos días, lo del... ¿Cómo se llama? La cadena montañosa esa del Atlas. Sí, mira, acá hay gente. Están haciendo... ¿Qué pasó? Me parece que está haciendo señales que quieren agua. Creo que está haciendo señales que quieren agua. ¿Quieren agua, decís? No sé, está haciendo con una botella de agua mineral. ¿El nene? Con una botella de plástico, moviéndola así. Entonces, quiero suponer... A ver, para que podamos ver. Yo quiero ir, mamá. Verá, que solo voy a abrir la Dame el puerta. agua. ¿Qué? ¿Agua? ¡Agua! ¿Agua? ¡Agua! ¡Agua! A ver. Hey, hello! Comment ça va? Good? Ça va bien? Yeah? Water. Agua. Uy. I'm from Argentina. Argentina. Messi. Messi. Fútbol. Messi. Messi. No, qué loco, Están... No, no. Creo que la primera vez que le preguntas a un checo que de Messi no conoce, o sea, están en otro mundo. Ahí está el agua y... ¿Qué es esto? ¿Todos? ¿Los damos todos? Es que están con el padre o alguien de la familia que es el que tiene todas las cabras. Toma. Y claro, se les están escapando a la ruta. El pobre está pendiente de que no se le metan las cabras a la ruta. Y los nenes están con las botellas tratando de conseguir agua. Este, For you? para el amigo. Ok. And water for you. Okay? No. No, Dirham, no. Toy. Esta es la especie de oasis que hay acá en Gulmina. Mirá cómo se ve todo lo verde perfecto. ¿Ven, chicos, cómo se ve? Que es un oasis en el medio del desierto. ¿Ves? Se ve todo lo verde. Por eso acá es que ya hay construcciones. Acá la gente se asentó y se quedó a vivir en estos lugares y no en el desierto, porque acá tienen sombra. Seguramente si está así de verde es porque habrá agua. Claro. En época de lluvia podrán guardar. Bueno, bienvenidos a Gulmima. Mira ahí la señora ahí cómo va. Qué loco. Callecitas de piedra, de tierra. ¡Vamos, Messi! Mercadito. A esta hora se nota que está el sol y todas estas puertitas que ves acá está todo cerrado. Cuando baja el sol se abre todo y la gente sale. Como hormigas, pareciera que no viviera nadie acá, pero seguramente acá vivirán miles y miles de personas. No, igual es bastante pequeño, el pueblo. Ya bueno, pero de cada puertita sale mínimo una familia. Pues habría que parar a comer. Vale. Si no comemos y después seguimos para el otro pueblo.
Ahora se taca, taca. No, dale vos, dale, dale, dale. Estas son cosas que pasan en el directo. Bueno. Momentos críticos. Se nos paró en el medio de la calle. El arranca motor de arranque manual. Son cosas del directo. Justo quedamos ahí en la mitad mitad de la calle. No sé qué dijiste porque no te escuché. No, que digo que al final el martillo es como el que arranca el motor de arranque. El arrancador manual del motor de arranque. Menos mal que no venía ningún loquito, ¿no? Igual en estos pueblos suele ir la gente bastante tranquila. Bueno. Ahí sí. pasa una. Está lindo el pueblo, ¿eh? Espectáculo. Mira el estilo que tiene, Sí, con su gorrito, Alto su estilete. bici. Yo no creo que acá llega mano y contramano, ¿no? Bueno, hay de todo, mirá, Puede desde eléctrico, soldaduras, llaves, vestidos. Por eso te digo, esto a las 6, 7 de la tarde explota. Te lo Sí, digo todo yo. el mundo sale. Está Todo afuera. el mundo sale. Mirá, acá tenemos la carnicería. Estas que son roja y blanca son las carnicerías. Uy, cuidado, ¿eh? Verdulería, colchones, heladeras. Una vez te está arreglando la moto. De todo. El mecánico. Aquí se siguen arreglando las lavadoras, ¿eh? Había un montón ahí para reparar. Aquí y en 1.000.000 de lugares más, ¿eh? Está entretenido el pueblo, ¿no? Sí. El herrero, tengo que parar en un herrero para que nos arregle el disco. Que quedó una sí. pata ahí soldada que no la pudimos sacar ni con calor. Mira el nene allá arriba, en la casa. Vale, Hola. ¿para dónde? ¿Tiramos para allá? Sí, tira para la derecha. No tengo el mapa igual, así que estamos de paseo. Y bueno, está muy tranquilo el pueblito. Yo creo que vamos a buscar ahora un lugar donde parar, tranquis, así comemos. Vale. Vamos por un camino súper estrecho que va para Erfoud y habíamos dicho, no, por acá no va a pasar ningún camión. Si es el camino es muy pequeño, serán de los coches locales nada más. ¡Pum! Camión de frente. Pero bueno, se soluciona rápido. Claro que es esta parte. Estamos yendo así, uno fantástico. Es un camino muy estrechito, una ruta que conecta una ciudad con la otra. Y para no desviarnos y hacer como una V corta, una V hasta una ciudad y después volver hasta Erfoud, estamos agarrando una ruta que corta y que va más derecho. Pero claro, obviamente es un camino mucho más pequeño, pero una hermosura. Acá cruzamos un pueblito y luego sigue el camino. La canchita de fútbol no puede faltar. Hay Igual muchas, les es lo gusta el mismo. Marruecos del fútbol, ¿eh? Sí. Bueno, nos ganaron 2-0 hace Sí, poco la hace final. poco, es verdad. ¡Buah, qué bonito! Adiós. O sea, nos maravillamos nosotros y se maravillan ellos también, ¿no? Es una sorpresa mutua, me parece. Lo que decíamos antes, no hay nadie Mira la bogambilla. qué cuando lindo pega el color. sol. La hora de la siesta, no Sí. sé si acá se duerme siesta. Todo toma Pero- vida después. Y ahora hace un calor normal, digamos. No sé cuánto estará haciendo, pero no estamos ni a 30 grados, hace mucho menos. Ay, mirá lo que... ¿Tenemos que doblar o tenemos que seguir nosotros? No, tenés que ser. Allá está el mercado. Doy la vuelta más allá. ¿Sigo un poquito más o no? Ropa. Es que ahí ya están, no sé, capaz que podés pasar, porque es calle, pero. Hola. A ver si se puede pasar por ahí. Sí, te hacen lugar, mira. Mirá, Nos están tomatitos, llamando fruta, todos, como diciendo, vení, bajá y comprá. Tomatitos, fruta. Mirá qué mercado encontramos. Cuidado. Qué lindo. ¿Qué se compra acá, gorda? Quiero comprar algo.
Cuidado. Mira, va. No, it's she. Vamos. Bicycle. Bonjour. Ça va bien? Hello, salam. Chili. Estos tomates tienen buena pinta. Y estos son mandarinas. Mandarinas, sí. Mira lo que es eso. ¿Ah? I don't understand, sorry. Cada uno se elige lo que tiene, claro, porque hay mucha verdura que está como aplastada, entonces se van eligiendo y se van poniendo en los fuentones estos que tienen para pesarlo después. Pero claro, se juntan, van todas juntas a agarrarse los mejores tomates. Merzoga, ce la vedere qua, Resagna. Ah sì, sì, vero. Buona, la donna. ¿Parla italiano? Sì, sì, sta Ah. in italiano. Molto bene. Bella famiglia, ce Merci. l'avete tre, una ragazza Tre. e due figli. Sì. I figli sono bravi, noi il marocchino, i figli sono bravi. ¿Son bravos? Sono bravi, sì, Oh. aiutano la mamma Sì. alla cucina e ci danno... Sì? Ah. Guarda le gente che stanno vedendo. Sì. Moringa. Moringa. Sì, questa si chiama moringa. È bella per quelle gente che ce l'hanno. Pero para tomar té, ¿se Sí. pone en el té? Nel tè, En bravo. el té. Sì. Ah. ¿Cómo se llama? Io mi chiamo Mohammed. Mohamed. Piacere. Guarda, 3 anni in Italia dopo è andato in Australia, in quelle 2001. Yes, in this affected blood, I have had black use terrorists. Go your country. My country is good. Here is good. Yeah. More free. Sí. Decía que en el 2000 y algo se había ido y había estado, que ahora que tenía el pelo negro, el pelo blanco, Sí. que ahora le volvió el pelo negro, como que ahora vivía más tranquilo de lo que vivía allá. Y sí, es otra vida, es diferente. Petit enfant, three. 1, 2, 3. What is your name? Comment tu t'appelles? Nasser Fatima. Nazaret Fatima. Ah, and you? Ali, oui, Ali. Ali, I'm Paola. Paola, okay. صوري Oh, شوفي الفوتو. good, ¿eh? Nice, good. Mira lo que es esto. Esto es como un... De lo para el agua. Todavía lo usarán, porque lo tienen acá. Mira, che, para el agua, todavía lo tienen ahí. ¿Recibe? Sí. ¿Ahí? Ah, Ok. apoya ahí. Ay, ¿Para tiene el... abajo? Ok. Ah, ok. Está roto. Tienen dos. Ah, hay dos. Para que haga contrapeso. Mirá, y es de, como de cuero, ¿eh? Ok. Oh, merci. ¿Dónde está Papá y Lua? Allá, ¿vamos a buscarlos? Vamos, dale. Buah, mira lo que es esto. Sí, está todo destrozado. Está todo destrozado, sí, bueno, pero será porque como está hecho de barro, ¿no? De adobe, Es como un la cantidad de castillo. años, ¿tendrá muchos años estos o no? Adentro está muchísimo más fresquito. Claro. Y ahí, es una casa por adentro, está
Parece un castillo. ¿Parece un castillo? Sí. Dame. Y ahí adentro es como una casa. Y además está más fresquito porque como está hecho de barro. Y también parece un castillo. Y esto tiene muchos años. Mira. Uy, casi me... Acá hay mucho barro. Muchísimo. Acá hay unas escaleras. Mira, hay una habitación y unas escaleras que no sé dónde llevar. Que ya están las escaleras derretidas, alisadas, supongo, por el agua. Ves que se nota que ha bajado agua y se fue comiendo con el tiempo los escalones. Y por estos agujeros entraba aire. ¿Ves que está más fresco acá? Sí, súper fresquito, está buenísimo. Y aparte como no da el sol, se nota que está más fresco. Baja la temperatura acá adentro. Acá abajo, porque en realidad es como las callecitas, ¿no? De un pequeño barrio, pequeña casa, pequeño, bueno. Los tirantes están hechos con troncos de palmera. Esto no es muy pequeño. Sí. No, mirá lo que es esto. Mira la puerta. ¡Hola! ¡Qué hermosura! Papá. ¿Lo llevamos? Los techos de paja con cañas. Sí. Era barro, paja, piedra. Y cañas de esto, de todo, de las palmeras, de lo que hay, ¿no? Lo que Piedras. usan lo que hay. En Tailandia también se usaba mucho las palmeras y todo para construir. Miren lo que es esta puerta. Madera que tiene. No quiero tocar mucho porque esto se nos puede caer encima. Pero... Sí. Mirá lo que es. Espectacular. Y acá salimos otra vez. Y está la caravana. Y entramos por ahí. Está buenísimo. Está la caravana ahí. Entramos por ahí. Y salimos por acá. Mira, allá sí vive gente en aquella. La señora que salió recién a saludarnos es la que vive ahí en la casa de enfrente, que parece ya una casa más moderna. Pero después, de este lado, sigue habiendo gente que vive en estas casas. Acá sí, aparte había una señora recién acá afuera. Aparte ya está el negro de fuego. Sí, de la chimenea. Mira la puerta esta. Chula. Acá sí vive gente, ¿eh? En esta sí debe vivir gente. Hello. Bonjour. Hello. Bonjour. ¿Ça va? Quiere tus pulseras, Lua. Está señalando las pulseras. No tenemos por ahí, ¿no? ¿Pulseras para regalarle? ¿Qué? Tengo ahí también guardadas algunas. ¿Alguna que haya guardada hecha por ahí? Sí, Hay por ahí algunas, sí no sé encontramos. qué dice, Y- ¿No tenés ninguna hecha? Tengo solo una. Digo, solo una, dámela. Después preparamos más y hacemos. Merci, merci, merci. Ah, qué buena, la señora me acaba de dar un montón. Me dijo que ella no quería foto, por eso. ¿Eh? No, no más, no tengo más, no tengo. Quieren collarcitos o algo así. ¿Tenés alguna pulsera ahí? ¿Ves? ¿Eh? Wait. A ver, Lua, haceme más porque se están peleando. A ver. Ay. ¿Eh? ¿No hay más? No. No, sorry. Merci. Adiós. ¿Ah? No sé qué me dice mi vida. Chao, chao, chao. Chao, decile. ¿Eh? Hablo español o inglés, pero no árabe. Lo siento. Y me clama. Ok. Bye, bye. Au revoir. Bye, bye. Au revoir. Au revoir. Adiós. Bueno, ahí estaba la señora. Se volvían locas por las pulseritas. Ya tenemos tarea con Lua para armar pulseritas. Lua ya está haciendo, mirá. Ya se puso a hacer para poder regalar. Pero mirá lo que es la locura de este pueblo. Mirá lo que es la ruta por lo que venís. ¿No? Es como estar en el... Espectacular. Yo comiendo dátiles. Mirá todos los dátiles que me dio la señora. Trajo una fuente grande. Mirá. Ah. Pon ese plano, por favor. Mirá lo que es. Qué locura. Qué bonito. Esas son las recompensas que tiene el meterte por caminos que pequeñitos, ¿no? Que tardás mucho más en llegar, pero que vivís otras experiencias, ¿no? Con gente local y es lo bonito, lo lindo del viaje. De tener tiempo. Claro.
Si llegamos hoy al pueblo que viene, llegamos hoy. Si llegamos mañana, llegamos mañana. Llegamos mañana, exacto. Pero qué hermoso lugar. Acá termina el pueblo, mirá todo este verde. Aparte hay olivos, hay dátiles, había uvas. O sea, tienen todo plantado acá para ellos, supongo. Mira, y Algo acá vendrán en los mercados, pero acá empieza el pueblo y termina el pueblo con las banderas de Marruecos. se acabó el oasis acá. Estoy viendo si hay alguien atrás. Agarramos el último tramo. Ya esto es Erfoud, pero nos vamos a encontrar en Merzouga, que está a 30 minutos. Pero esto ya se nota que es como mucho más. Mira el turismo que hay ahí, la Esto ya cantidad es de. mucho más turístico, la carretera están perfectas, aunque estuvieron bien todo el camino, pero ya todo es hoteles, buses gigantes con extranjeros, ya los carteles están en inglés, pero bueno, es otra parte también, vamos a descubrir esto también, que tendrá su encanto. Pero sí, está impresionante el trabajo que están haciendo para el turismo, Y ya se ve en el camino que hicimos antes de entrar al food, ya se empezaron a ver las dunas, aunque pequeñitas, pero ya se ve arena y dunas al costado de la ruta. La ruta ya, esta parte, ya digo, insisto que la otra parte estaba buena, pero que ya te pone tipo velocidad 100 cuando estábamos a 60, Sí. todo en lado controlando radar 60, 60, 60, la policía poniendo carteles 60, y acá ya que es turístico, a 100 y es... Carretera doble. Mirá lo que sí. es la carretera, Sí. o sea, 2 para un lado, 2 para el otro y mirá lo que hay, pero es un billar. Empiezo... ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Contame. Te digo que empiezo a tomar dimensión y ya me agarra la llorera. No. Eso que ven ahí, mirá, seguí la cámara allá. Eso que ven ahí, eso ya son las dunas. Las dunas de Merzouga, acá en Marruecos, pero eso es el Sáhara. O sea, Sahara, como le decimos nosotros en Argentina. El desierto del El Sahara. desierto de Sahara, que acá es el Sáhara. Estamos llegando al desierto de Sahara. O sea, recién ahora empiezo a tomar dimensión de dónde estamos. O sea, hace 1 año y pico, 2 años, estábamos en la muralla china, hicimos Mongolia, cruzamos Europa. Y ahora estamos llegando al Sáhara. O sea, es el desierto más grande del mundo. ¿Cuántas veces hemos visto películas, escuchado fábulas, mirar dibujitos, ¿no? Del desierto, de los camellos, de los bereberes con los turbantes. Es eso. Mirá, mirá, mirá. Eso es. Una locura. La verdad que no... Recién mirábamos el mapa de África, ¿no? Y sí, bueno, pusimos el desierto del Sáhara. ¿Qué parte es? Y en realidad es toda una inmensidad, un desierto tan grande, tan vasto, ¿no? Y Marruecos tiene una gran parte del desierto. Y ocupa 1/3 del continente africano. Claro. O sea, es enorme. Es enorme, o sea, todos los países del norte de África, es el desierto más grande del norte de África, ¿no? Y no hay nada alrededor, es una locura, una locura. Mirá este atardecer. El sol ahí cayendo por el costado, a nuestra derecha, la nada misma, las dunas que ya se ven ahí doradas y el desierto de Merzouga, que dicen que es un lugar impresionante en Marruecos. No llores, López, ¿eh? No lloro, pero me emociona mucho es que me emociona el llegar hasta acá, ¿entendés? Bien, estar en lugares que por ahí antes no lo hubiéramos pensado, como No. nos pasó con China, ¿no? Que Sí. China y al final llegamos a la muralla. No, el tema es el compartirlo con los nenes. Es que
pero puedo hablarlo. Cuando llegamos a estos lugares así, que son tan extremos o un punto emblemático, y el saber que lo estoy compartiendo con mi familia, porque de eso se trata este viaje, ¿no? Poder compartirlo con ellos. Me emociona cuando pienso en eso, ¿no? Cuando pienso en los nenes, cuando pienso en todo lo que recorrimos, acá. cuando Sí, todo eso, porque no es un día. Es cada lugar que decidimos ir es todo mucho tiempo. Nunca se nos ocurre algo a 2 kilómetros, vamos acá a 2 kilómetros, que hay un cartel que no. Todo es 1 año para acá, 2 años para el otro lado. Y cuando llegás a puntos así que no había tomado dimensión de decir, tío, estamos en el Sáhara. Es increíble poder compartir esto. Me encanta. Ya vamos dentro de la 4x4. Hemos llegado, López. ¡Toma! ¡Esa! Acá. Acá, mira. Venga. Ahora hay que subir, ¿eh? ¡Qué bueno, tío! Venga. Arriba. Sí. Venga, dale. Mejor, más duro. Súper naranjas, mirá. Ah. Es como arena dorada. Sí, no, es impresionante el color. Mirá qué es esto. Venga, dale. Mamá, mira. Haz así con la mochila. Cuidado el cuello.